pues. Adelante, Emiliano. Muchas gracias, me tengo que ir. Además, algunos de ustedes nos van a acompañar y hay que irse al aeropuerto. Hay una propuesta para la Marina Mercante de una académica. ¿Me permiten? Sí, el doctor Salgado Salgado. Lunes. ¿Qué tal? Buenos días. Por instrucciones del presidente, voy a dar un diagnóstico sobre las tecnologías de la información y comunicación y las acciones correctivas en el gobierno federal. Siguiente, por favor. Pues bueno, la situación en la que encontramos las tecnologías en las administraciones pasadas no fue muy buena. Lo primero que encontramos fue un desorden administrativo. ¿Esto qué implica? Que se usaba a conveniencia las partidas presupuestales para enmascarar gastos de tecnología. Nos costó mucho trabajo encontrar dónde es que la tecnología era comprada y gastada. Los gastos se ocultaban en rubros como sistemas administrados, integrales, seguridad. Hay casos, por ejemplo, de sistemas de seguridad que contemplaban desde las cámaras hasta el personal que intervenía en este tema. Entonces es muy difícil encontrar los rubros. Ustedes, yo creo que también han tenido problemas en encontrar cuánto se gasta en tecnología en el gobierno. Hay otro punto que es la falta de verificación real de proyectos. Las compras eran aprobadas y no se les daba seguimiento. También contratos y bases de licitación que favorecían a ciertos proveedores, contratos millonarios con empresas cercanas a funcionarios y se favorecía a empresas particulares a costa del recurso público. Esto fue una constante en muchas compras de gobiernos pasados. También encontramos la subcontratación de actividades sustantivas del gobierno. Este es un tema muy delicado, dado que el desarrollo, alojamiento y operación de sistemas estaban y aún siguen algunos en manos de terceros, muchos. La carencia de infraestructura propia del Estado. Esto que es, recibimos un cementerio de máquinas obsoletas y apagadas, pues los servicios sustantivos funcionaban con infraestructura privada. Los servidores públicos, tristemente, que debieran de ser técnicos, los encontramos convertidos en administradores de contratos solamente. Y esto implica un debilitamiento de las capacidades del gobierno. Siguiente, por favor. También hay un tema, faltaba estrategia y no había rumbo claro en las políticas del gobierno. Si se sistematiza una política de gobierno errática, entonces esta se propaga de forma caótica. ¿Y eso qué nos da? Pues nos da compras indiscriminadas de tecnología, nos da también sistemas que hacen lo mismo a diferentes precios, con diferentes proveedores, nula compatibilidad entre los datos de los sistemas del gobierno, desarrollos excesivamente caros y poco usados y pagos costosos de mantenimiento a sistemas obsoletos. Hay muchos sistemas en el gobierno que tienen más de 10 años de obsolescencia. Pues, siguiente, por favor. ¿Dónde empezó todo? En 2006, en diciembre de 2006, se publicó un decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, particularmente en tecnologías de la información y comunicación. Hay disposiciones, una, por ejemplo, que dice: contratarán de forma consolidada la prestación de servicios de cómputo que incluyan, como mínimo, la obligación de los proveedores de proporcionar los equipos correspondientes, menos mal, y brindar los servicios de asistencia técnica, mantenimiento y reemplazo de dichos equipos.
hay otra disposición que dice: contratarán el servicio de manejo y mantenimiento de bases de datos en aquellos sistemas que sea necesario por su complejidad y el volumen de información que manejan. Para nosotros, el gobierno se deslindó de sus obligaciones tecnológicas y las confirió a empresas privadas. Con esto. Siguiente, por favor. Aquí hay una lámina que es muy representativa. Esta lámina es del SAT, pero es muy representativa porque el comportamiento del gobierno siguió este patrón. Si se dan cuenta, en 2006 sale el decreto, las barras rojas es el gasto de tecnología y ahí se empezó a disparar. Sale el decreto que le dice a todos: contraten, y empiezan a contratar. Ahora ya vamos, si se dan cuenta, en el 2019 vamos ya bajando el gasto. También en esta gráfica pintamos la recaudación, porque pues SAT recauda. Entonces uno podría esperar que Listo. Uno podría esperar que la recaudación es proporcional al gasto de tecnología, y pues no es así. Es lo que decimos, empezó a haber gasto indiscriminado y no corresponde ni siquiera con la recaudación, ¿no? Es como muy significativo esto, pero este comportamiento se dio en la mayor parte de las instituciones del gobierno. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a dar ejemplos de casos ilustrativos, que no significa que son los únicos ni los más grandes, solo son ilustrativos de lo que nos fuimos encontrando y nos seguimos encontrando en el gobierno. El primer caso, por ejemplo, es del ISSSTE, es de centro de datos. El centro de datos antes costaba 556 millones de pesos anuales. Ahora estamos pagando 322 millones de pesos anuales. Eso corresponde a un ahorro del 42%. ¿Pero qué hicimos para llegar a ese ahorro? Pues solamente se optimizó el funcionamiento de los sistemas a nivel técnico y se renegociaron contratos con los proveedores. Solamente con eso, en este caso, estamos ahorrando 234 millones de pesos al año. Siguiente, por favor. También es del ISSSTE. Este se llama Sistema de Inteligencia de Negocios. Este contrato tiene dos partes. La primera, en 2016, se adjudicó, por ejemplo, de forma directa a dos empresas el levantamiento de necesidades de la institución. Eso costó 81 millones de pesos. Después se hicieron dos modificatorios. Eso es también muy constante en los contratos que nosotros recibimos de los gobiernos anteriores, los modificatorios. En esos modificatorios se incrementaron 11 millones de pesos más y resulta que después se hace una licitación pública electrónica nacional donde esas mismas dos empresas ganan, pero ahora lo que ganan es el desarrollo del sistema. Entonces, bueno, ese segundo contrato fue de 92 millones de pesos, 92.7, más 1 millón más de pago de licenciamiento. Bueno, este sistema de inteligencia de negocios, que para dar una explicación muy rápida a la inteligencia de negocios, se le llama los sistemas que con base en acopiar información de donde estén funcionando, se pueden facilitar la toma de decisiones. ¿Qué sucede? Que este sistema de inteligencia de negocios, en este caso particular, no se implementó en su totalidad y existían mejores opciones en aquel entonces, ¿no? Entonces, el costo total desperdiciado, porque fue un desperdicio total, fueron 187 millones de pesos. Ahorita el sistema se está usando, se está viendo cómo es que se puede alimentar, porque en muchos lados es muy difícil alimentar, y más en el sistema de salud actual es difícil alimentar datos de forma rápida y ágil. Entonces se está viendo cómo se puede usar lo que se encontró y ya no se volvió a contratar ninguna empresa más. Siguiente, por favor.
otro de la Secretaría de Salud. Pusimos 3 de la Secretaría de Salud, que no son obviamente los únicos, hay muchos más, pero para que se den cuenta, en estos momentos donde se necesitan recursos para la salud y para comprar camas, pues estuvieron comprando en los gobiernos anteriores otras cosas que no eran precisamente eso. Este servicio se llama Servicio Administrado de Reproducción de Documentos, que en realidad es el fotocopiado e impresión. ¿Qué sucede con este contrato? Este contrato tuvo modificatorios, como les decía, que fue como muy constante en muchos contratos. En el segundo modificatorio se decidió que las cantidades mínimas y máximas del contrato serían ahora tan solo referenciales, ¿no? El contrato tiene algo grave, que es que no admitía deductivas contra facturación. O sea, cuando se encontraba algún incumplimiento de la empresa, no se le podía descontar, se le tenía que pagar el total y después la empresa de determinada forma regresaba la deductiva, ¿no? ¿Qué irregularidades operativas tiene? Pues se validó la contabilidad de la facturación del servicio sin realizar revisiones. Había diferencias significativas entre reportes y la realidad que nos decían que existía en cuanto al fotocopiado. Los registros de impresión estaban alterados incluso en equipos sin uso. La facturación de impresoras en 2 ubicaciones físicas simultáneas. El conteo de impresiones de color en impresoras monocromáticas. Y también nos encontramos que había instrucciones superiores a los enlaces informáticos para no llevar a cabo las deductivas. Obviamente que este caso se reportó ante Función Pública y se está ahorita investigando, ¿no? Siguiente, por favor. Secretaría de Relaciones Exteriores, Centro de Datos y Seguridad de la Información. Este contrato estaba junto con una sola empresa. Entonces, al juntar el contrato, como les dije antes, ahora era un contrato integral, lo volvieron de Seguridad Nacional. Entonces, los contratos que están bajo Seguridad Nacional son menos auditables que todos los demás, ¿no? Antes se pagaban 146.8 millones de pesos al año, ahora se pagan 87.6 millones de pesos al año. ¿Qué se hizo? El personal de la Secretaría tomó el control de la seguridad informática, el contrato se dividió y ahora ya se está solo licitando el centro de datos. Siguiente, por favor. También Secretaría de Relaciones Exteriores. Este es el caso del motor de cruce biométrico. Antes se pagaban 121.3 millones de pesos al año. En cuanto acabe el contrato, nosotros ya tenemos una nueva solución. La nueva solución es que es un motor de cruce biométrico propio de la Secretaría, que tiene más funcionalidades que el que ahora está de forma vigente. Y bueno, va a costar 29.3 millones de pesos, el ahorro va a ser de 78%. Siguiente, por favor. SAT. Este proyecto se llama Proyecto de Licenciamiento para mantener la operación legada, que son los sistemas que les decía hace rato, los sistemas obsoletos, pero que tenemos que seguir usando porque llevan cargas críticas y es difícil actualizarlos, aunque se está haciendo, como ahorita lo vamos a explicar. Este es de aduanas e impuestos internos. Antes el contrato anual era de 734 millones de pesos, después será de 367 millones de pesos. ¿Y qué hicimos para llegar a esto? Lo que hicimos es que se está planteando una transición a software de código abierto propio de la Secretaría y también se están cambiando módulos licenciados a los cuales se les paga licencia también por software libre. Y ese es un proyecto que va a quedar también rápido y se van a ahorrar pues de la mitad, ¿no? Siguiente, por favor. Prospera. Los sistemas del área operativa de Prospera
se estaban pagando 394 millones de pesos al año. Ahora el gasto es de 182 millones de pesos al año y estamos viendo cómo ir bajando ese gasto. El ahorro es de 53.9. ¿Y qué hicimos? Se depuraron los sistemas y las bases de datos, se canceló el contrato con el centro de datos que estaba y se migró a otro lugar y ahora se usa solo lo indispensable para operar de forma óptima. O sea, eso nos costó 212 millones de pesos anuales. Siguiente, por favor. Secretaría de Desarrollo Social, Sistema de Información Social Integral. Nos encontramos con un sistema que costó 274 millones de pesos. Ese sistema contemplaba 65 contratos repartidos entre personas físicas y morales. Pero ¿qué creen? Que el sistema nunca entró en funcionamiento. Entramos pues ya con el cheque pagado y el sistema no funcionaba, ¿no? O sea, es un tema bastante lamentable. Y otra cosa, el sistema tuvo 4 años de desarrollo. O sea, para cualquiera que pague un sistema 4 años, pues ya cuando acabaron el sistema ya es obsoleto, ¿no? O sea, es un tema bastante grave. Pues ¿qué se hizo? Se replantó el sistema, se cambiaron componentes de ese sistema a componentes propios con software libre y se está rescatando verdaderamente lo que funciona y ya se está operando lo que ya se desarrolló ahorita, ¿no? Pero en realidad el sistema es un elefante blanco abandonado. Siguiente. CISEN, algunos sistemas de inteligencia que están catalogados de seguridad nacional. El primero es el sistema de bloqueo de comunicaciones móviles en penales estatales. Este sistema costó 3,600 millones de pesos. Hay otro sistema más, que es el sistema para obtención y procesamiento de video a distancia. Este sistema costó 3,885 millones de pesos del 2014 al 2019, el primero del 2014 al 2018. Y el tercero es una solución de inteligencia que tiene que ver con la fusión de inteligencia, que es un tema que se está tratando desde hace tiempo. Ese sistema costó 2,734 millones de pesos. Ahora, ¿qué se hizo con estos sistemas? Sin interrumpir la operación, porque eso es importante, se están buscando otras formas para darles mantenimiento, porque el mantenimiento es costosísimo. Del primero se pagaron 22.7 millones, pero de dólares de mantenimiento. Del segundo se pagaron 31.1 millones de dólares de mantenimiento y del tercero se pagaron 10.6 millones de dólares de mantenimiento. Entonces estamos reformulando qué significa eso de mantenimiento. Los sistemas siguen en operación, pero la reformulación del mantenimiento por lo menos ha sido un ahorro de 500 millones de pesos en un año. Siguiente, por favor. Prevención y readaptación social. Algunos sistemas que tienen mantenimiento al tendido de fibra óptica del complejo penitenciario Islas Marías. El importe de 2018 fue de 105 millones de pesos, solo para darle mantenimiento. La verdad que ese precio sería casi para volver a poner la fibra e iluminarla. Entonces, para que se den una idea de lo que nos fuimos encontrando, ¿no? El servicio de sistema de recuperación de desastres, ese en 2018 se pagó 301.6 millones de pesos en ese año. Ahora se opera con infraestructura y personal propio y no se paga. Esos son los temas que nos fuimos encontrando en tecnologías. El C5, que es una abreviación de Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, eso es como muy común ahora. Se compró un C5 que costó 2,950 millones de pesos. ¿Y qué sucede con ese C5?
tenía duplicidad de funciones porque ya había cámaras, obviamente, estaba subutilizado y las instalaciones que se prepararon para el C5 eran utilizadas, sí, por la misma institución, pero para otras actividades, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué se está haciendo? Pues bueno, se lleva una estrategia y políticas digitales coherentes con el plan de gobierno. El plan de gobierno, dentro de todos los puntos, es acabar con la corrupción y transparentar el uso de los recursos públicos, adelgazar el aparato burocrático y la eficiencia económica y técnica. Para llevar estos y otros puntos del plan de gobierno, estamos centralizando los gastos y políticas en tecnología, se están reutilizando sistemas de cómputo e infraestructura, se están consolidando compras, se está haciendo una verificación real de la viabilidad económica y técnica de los proyectos, se está digitalizando trámites previamente simplificados. Esto es muy importante, digitalizar procedimientos administrativos poco eficientes es solo digitalizar la burocracia sin tener ningún resultado real, y eso es lo que se hacía mucho. Solo para anunciar que el gobierno era digital, pues se digitalizaban los procedimientos burocráticos sin eficientarlos. Entonces, eso nunca nos lleva a un camino de eficiencia real. Y pues la innovación tecnológica para llevar servicios gubernamentales a las zonas olvidadas. Siguiente, por favor. ¿Qué se está haciendo? Se está implementando la autonomía e independencia tecnológica. Se está priorizando el software libre y los estándares abiertos, y se está avanzando en la transversalidad entre dependencias para compartir sistemas e infraestructura. También hay algo muy importante, este gobierno ya cambió el paradigma de la relación entre proveedores y nosotros y gobierno, con licitaciones con piso parejo, precios justos y competencia real, y comunicación imparcial con las cámaras, asociaciones y empresas de tecnología. Debo de aclarar que aquí no existen favoritos y se ha avanzado en dar tranquilidad con la imparcialidad que existe en el actual gobierno. Siguiente, ahorros realizados. Empezamos por los ahorros en la oficina de la Presidencia de la República. Esos son los rubros de gastos en tecnología. Desde el día 1, la coordinación tomó el control de las áreas tecnológicas de Presidencia y empezó a hacer una depuración o personal capacitado y honesto de lo que en realidad se tenía que eliminar y que funcionaba. Entonces, recibimos el 2018 con pagos de 384 millones de pesos y el 2019 lo redujimos a 155 millones de pesos, que representan 59.5% de ahorro, ¿no? Siguiente, por favor. Otro ejemplo muy importante es la página de gobierno. Esa página también la lleva Presidencia. Pongo aquí datos como importantes. La página tiene más de 500 sitios y campañas centralizadas de la APF. La página recibe 2.5 millones de visitas diario. Pongo estos datos para que vean que no es que se migran sistemas pequeñitos y por eso llevábamos a ahorros del 82%. Lo pongo para que se den una idea de lo que representa este sistema. Es un sistema gigantesco, que por cierto tiene 30% de visitas más que el año anterior, bueno, que el 2018. ¿Qué pasó? Se migró la página al centro de datos de la Presidencia de la República porque estaba en un centro de datos externo, y se realizó ingeniería para migrar lenguajes y productos a sistemas propios basados en software libre. Eso es lo que hizo, y antes costaba 20 millones de pesos al mes el sistema. Ahora cuesta 3 millones de pesos y eso es la gran parte en pago de infraestructura, luz, etcétera, y personal nuestro propio, ¿no? Siguiente. Ahora, estos son los ahorros realizados en la administración por secretaría. Es importante que sepan que solamente son las cabezas de sector.
El total que recibimos en 2018 fueron 6,421 millones de pesos. 2019 bajamos a 3,989 millones de pesos, que es un ahorro del 37.9%, que representa 2,431 millones de pesos en un año. Y la verdad que el ahorro fue solamente hacer auditorías, ver qué servía, ver qué no servía y renegociar con proveedores, etcétera, ¿no? Siguiente. Por último, esta es una gráfica. Es importante que sepan que manteniendo los mismos o mayores niveles de servicio en los sistemas del gobierno federal, se ha logrado un ahorro del 26.7% en los proyectos de tecnología aprobados. Eso representa por lo menos 10,799 millones de pesos en 2019. Eso, esta gráfica representa en 2018 los proyectos que se dictaminaron favorables, que encontramos porque los sistemas no estaban hechos para eso, los sistemas no registraban el costo. El sistema de dictaminación no registraba el costo de los sistemas, solamente dictaminaba favorable o desfavorable. Nosotros ya lo fuimos implementando y logramos encontrar 40,000 millones, que pueden ser más, muchos más. Después de que nosotros tomamos el sistema, ya estamos incluyendo el costo de los sistemas y eso sí es preciso, 29,000 millones de pesos en 2019 contra 40,000 o más en 2018. Listo, siguiente, ya ahí termina la exposición. Entonces, sí. Gracias. Hay una duda que me queda, entiendo que es revisión de contratos, auditorías, optimización de software, básicamente lo que se ha hecho. El presidente durante muchos meses nos ha dicho que no se va a comprar una sola computadora para el gobierno. Quisiera que me comentara si es necesario equipo nuevo, si en toda esta optimización también se incluye la compra de nuevo equipamiento, computadoras, servidores, redes, o con lo que existe se puede librar el tema de la obsolescencia y no se necesitaría adquirir nuevo equipo como lo comentó el presidente durante mucho tiempo, o sí, en algún tiempo hacer alguna adquisición de equipo nuevo que se requiere porque los equipos se vuelven obsoletos. En realidad, lo que dice la ley de austeridad es que no se comprarán sistemas o equipos a menos que no sean que no sean aprobados y que no se van a poder comprar. O sea, el fondo de esa ley es que no se pueden comprar sin ton y son como aquí. Obviamente que hay equipos que se necesitan porque si no la actividad del gobierno se frenaría y en esos casos claro que se pueden comprar equipos, pero es bajo una supervisión de que en realidad va a servir esa compra. O sea, en realidad hay muy pocos equipos los que se están comprando, sistemas en general no se están comprando ya, se están desarrollando muchos de forma interna y pues sí, obviamente que hay veces que hay equipos legados, etcétera, para situaciones críticas del gobierno donde se tienen que sustituir, ¿no? Pero eso sí es bajo un estricto vigilancia. Y el desarrollo del software. Pienso ahorita que estaba hablando acerca de la optimización de algunos sistemas, de algunos sistemas de atención al público, pienso yo en sistemas de salud. Es muy común cuando que tengamos quejas o personalmente nos ha tocado que uno va al Seguro Social o la gente que va al ISSSTE y no hay sistema. El sistema se cayó el sistema y no hay sistema y es muy difícil la atención de la gente en esas circunstancias. En ese sentido, ¿qué diagnóstico encontraron ustedes y qué se va a hacer para mejorar
en estos casos que es directa la atención a la población para evitar esos retrasos en la prestación de servicios como el de salud, que es de los más sensibles en los últimos meses. Lo que ha sucedido a través del tiempo, y no solamente en el gobierno, sino también en la iniciativa privada, es que la tecnología está estigmatizada. El tema es que, ¿y qué sucedía? Había encargados a los cuales se les vendían tecnologías casi mágicas, o sea, la tecnología en muchos lugares ya se ve como magia, y compraban sistemas de forma indiscriminada. Y pasa eso, en los sistemas de salud de menos hay 6 o 7 expedientes médicos, no sirven al 100% todos, y la esencia y la estrategia de esta coordinación es ver la viabilidad de los sistemas y como lo expuse, que haya transversalidad entre todas las secretarías y que los desarrollos sean conjuntos, porque si no vamos a seguir, como dices, sin que los sistemas funcionen. Entonces, creo que es solamente poner orden, y hay algo muy claro para este gobierno: la tecnología es una herramienta que tiene que acompañar la política pública y de gobierno. Entonces, nosotros lo tenemos claro, y lo único que hacemos es facilitar que esa política pública se masifique, y teniendo claro eso, entonces es ya más fácil desarrollar sistemas congruentes y no solamente comprar cajas mágicas que nunca sirvieron. Sí. Buenos días, yo tengo Carlos Pozos de Lord Molécula Oficial. Tengo una pregunta para usted y dos para la doctora Graciela. La primera pregunta es si tiene su área nombres de los responsables de lo que es un robo de estos 40,000 millones de pesos. Si hay responsables de la administración pasada que pudiéramos saber, porque ese es un robo a todos los mexicanos. Y yo también quisiera preguntarle en este sentido, seguramente que más adelante tendrán que ser evaluadas nuevos consorcios extranjeros que invertirán en infraestructura. Me refiero, por ejemplo, a la selección de proveedores en el caso de tecnología en comunicación inalámbrica en 5G. ¿Cómo va a ser esa selección, que nos pudiera explicar? Y para usted, secretaria, quisiera decirle que en México quieren emprender de una persona, de cada 3 personas en México, una quiere emprender. Desgraciadamente, el 14% de las nuevas empresas que se establecen en nuestro país buscan ingresos fuera del mercado nacional, y estas nuevas empresas, el 33% de los emprendedores tiene entre 25 y 34 años. Pero desgraciadamente, entiendo yo, y si no me puede corregir, no hay presupuesto para el programa de emprendedores por parte de la Secretaría. La 4T no quiere apostarle a los emprendedores mexicanos. Y la segunda sería sobre la unidad de contenido nacional para el sector energético. Quisiera que nos diera usted más detalles, cuál es el objetivo y qué presupuesto tiene esta unidad de contenido nacional para el sector energético. Gracias. Contesto sí la tomo, ¿no? Si les parece bien que Emiliano termine de contestar sus preguntas para no Sí, resolver muy bien. y después yo respondo todas. Sí. Gracias. Bueno, la primera es ese robo del que se habla. A veces nosotros decimos que el tema de tecnologías es no la estafa maestra, sino la estafa magistral, porque es muy difícil encontrar los robos.
es muy difícil en muchos casos poderlos probar porque al final de cuentas había contratos firmados, pero todos los casos donde hemos visto robos completamente abiertos están ya informados en el órgano interno de control y sí hay ya bastantes, pero bastantes denuncias que se están investigando. Sí las hay. ¿Caerán? ¿Habrá nombres? ¿Caerán Sí, responsables? Claro que caerán. Ya irán saliendo conforme la Secretaría de la Función Pública vaya avanzando, pero sí hay muchos casos ya denunciados. Sí, está bien. Sí, buenos días, coordinador Hans Salazar, Sí. ZMG Noticias. Preguntarle, ¿tiene algún planteamiento para mejorar, por ejemplo, el pago de servicios de trámites en el gobierno? Ya que algunos, por ejemplo, para hacer en la función pública, son demasiado engorrosos. Se tiene que volver a ratificar datos, a diferencia, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad, que hago el comparativo por la facilidad de hacer un pago en un kiosco o incluso a través de internet. Y en este tipo de cobros, de trámites en esa secretaría, pongo ese ejemplo, puede haber más, es muy complicado. E incluso en los sistemas en el banco, no, es que el sistema es muy lento, es que el sistema es muy tardado, por ejemplo, hasta para el pago de un pasaporte. Esa sería la primera. Y la segunda es con el tema de tienen programado desarrollo de aplicaciones para mejorar trámites, los portales de las secretarías, todo este tipo de cosas que me parece que creo que sigue como ahí pendiente, es un pendiente o ya están empezando al respecto. Y respecto a la secretaria de Economía aquí presente, nada más para que cuando toma la palabra, si me pudiera comentar, por favor, respecto a las tandas de bienestar, ya que ha habido bastantes inquietudes en las redes respecto a los formatos, a dónde acudir. En algunos estados hay problemáticas al respecto para poder informarse y poder acceder a estos programas. Y o bien también cuál sería el corte a la fecha de si han sido beneficiados en estas solicitudes, cuántos montos, etcétera. Gracias. Bueno, para la primera pregunta, una de los puntos importantes y probablemente, no me atrevería a decirlo, pero es de los más importantes, el más importante de esta nueva política de gobierno digital, es que el gobierno no tiene que pedir trámites que el mismo gobierno genera. Eso tendría que ser un tema. Y es un tema para nosotros muy importante y tenemos que irlo implementando. O sea, tenemos que ir empujando al elefante para que eso se empiece a dar. Pero eso es una de nuestras metas, que el gobierno no pida ni trámites ni documentos que el mismo gobierno genera o tiene, ¿no? Esa es una. Y la otra es de software. Sí, claro, se tiene que agilizar, se tienen que agilizar los sistemas para que el ciudadano padezca menos con el mismo gobierno que ya de por sí es lento. El tema es que en uno de los puntos que expuse, no vamos a digitalizar trámites que no estén simplificados, porque eso es el resultado de lo que aquí nos dicen que son lentos, no funcionan, porque no se hizo una modernización del trámite, una simplificación del trámite legal, y lo único que se hizo es digitalizarla, ¿no? Entonces, el tema es que se están haciendo procedimientos antes de sistematizar, de simplificación administrativa, para que ya los sistemas sean mucho más ágiles. En el tema, por ejemplo, de los pagos, ese se tiene planteado que se pueda hacer a través de internet, por ejemplo. Se está pensando en una herramienta de un pago, sí,
por internet, para todos Ya para no los ir al servicios, banco y no para todos los ratificar. servicios del gobierno, sí. Y respecto a las aplicaciones, las APEs también, o sea, generar Claro, desarrollo sí, de aplicaciones sí, para… ya vamos avanzados en el sistema de pagos, de pago único para todos los trámites del gobierno. Sí, ya se está viendo. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Antonio Palacios, Sí. de la revista Gente de Quintana Roo. Pues felicidades, realmente este trabajo que están haciendo, felicidades Emiliano por ese trabajo de estos ahorros y qué bueno que están llegando los culpables, como dicen aquí, los responsables. Yo tengo una pregunta nada más para ver cómo va la tendencia en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la armonización contable de las entidades federativas. Esto va a ayudar desde luego a la transparencia, la rendición de cuentas, la tecnología de información. ¿Tiene ese dato más o menos qué entidades han cumplido, los municipios cómo van en el cumplimiento de esta armonización contable? No, ese dato no lo tengo ahora, pero lo podemos investigar rápidamente. Gracias. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ok, gracias. Yo sugeriría que hiciéramos dos preguntas más para que la secretaria ya también pueda. Una es acá, sí. Buenos días, de Uno Más Uno. Mi pregunta, está muy bien los ahorros que se están desarrollando y pues una felicitación, pero bueno, la duda que también hemos podido resaltar es qué pasa con ese ahorro, qué está sucediendo. Esa sería mi pregunta. Bueno, el ahorro tiene que ver, el tema y la respuesta es también con Hacienda. O sea, y es un poco lo que el presidente explicaba la vez pasada. Ahorro no es subejercicio, es ahorro. Y eso Hacienda lo maneja muy bien y más bien esa pregunta tendría que ser a la Secretaría de Hacienda. Hola, buenos días. Soy Lidia Arista, reportera de Grupo Expansión. Pues quisiera preguntarle sobre las irregularidades que se encontraron, si nos pudiera dar más o menos un cálculo de cuántas denuncias se han presentado y si entre los implicados estaría Alejandra Lagunes, que hoy es senadora de la República y pues ocupaba el cargo que hoy usted ocupa, por favor. Sí, yo no tengo información si ella está en las denuncias. Cada secretaría cuando encuentra temas así, los denuncia, porque esa es nuestra instrucción. O sea, la instrucción es cualquier irregularidad se denuncia, punto. Entonces empieza a haber denuncias, eso se tendría que ver también con función pública, pero lo que sí puedo asegurar es que cada irregularidad que se ha visto se ha denunciado. Sí, entonces podríamos ver con función pública el tema y dar una respuesta en algunos días, pero de verdad que son bastantes los casos. Hay otros que por haber un contrato firmado y pues es difícil, solamente se puede informar, pero es difícil que haya un culpable directo porque todo está legalmente aprobado, ¿no? Inclusive por comités. Todo está aprobado, entonces es muy difícil para muchos casos que se pueda tener un resultado de alguien en la cárcel porque fue tan bien planeado y está tan disperso todas las áreas que aprobaron esa compra que entonces al final no es responsables. Es un tema bastante crítico, pero sí hay muchas denuncias, eso sí se los podemos asegurar. Yo puedo calcular que habrá unas 50 denuncias. Eso es un tema. Y yo creo que haríamos la última pregunta. Allá. Muchas gracias, buenos días. Soy Itzel Castañares del medio digital de negocios elcio.com y tengo algunas preguntas sobre la estrategia. Primero me gustaría saber, además del padrón de programas sociales, ¿cuáles son las prioridades que tienen en la estrategia y cuál va a ser la hoja de ruta? Si esto forma parte de la hoja de ruta o hay algunas otras prioridades que van a ir antes también. Si puede ahondar un poco en esta parte del cruce biométrico propio que van a desarrollar desde la estrategia y también
también, ¿en qué sentido, en qué punto del desarrollo de la digitalización están, por ejemplo, de trámites electrónicos y del expediente clínico digital a nivel federal? Decía que no iban a digitalizar trámites que ya se estaban realizando desde diferentes dependencias del gobierno. Entonces, me gustaría saber si están considerando estos expedientes y estos trámites que ya se habían planteado incluso en propuestas de organizaciones y cámaras en agendas nacionales desde 2018, y también bajo el diagnóstico que presentó, en qué equipos sí van a invertir y cuánto van a destinar, y también cuáles son los ahorros previstos al menos para este año y cómo van a transparentar esta parte de los contratos, y si van a considerar entre las prioridades, por ejemplo, la ciberseguridad, o van a generar algún otro tipo de mecanismo para poder integrar estos elementos que estaban considerados o planteados desde antes de otras organizaciones. Gracias. Lo que estamos haciendo, porque también es una instrucción del presidente, es usar lo que ya hay, no desperdiciar. Entonces tenemos que hacer un seguimiento de lo que en realidad sirve, porque como viste, solamente son 10 casos, pero todo no puedo generalizar, pero había muy malas compras y había muy malas estrategias. Entonces tenemos que ver realmente si esas estrategias están bien planteadas para poderlas tomar, o si solamente eran números que se anunciaban en internet. Hay un tema que me parece importante. Al parecer ganamos un premio hace 1 o 2 años de que México es el 6º o tal vez 12º país del lugar de datos libres, datos abiertos. 6º lugar de datos abiertos. Y eso fue un premio que nos dieron, pero particularmente eso de datos abiertos y encontrar documentación del gobierno en las páginas de gobierno es un tema. Entonces yo no sé cuántos premios o cuántas cosas se hicieron solo para tener palomita, pero en realidad no funcionan en el fondo. Ya nos hemos encontrado varias. Entonces tenemos que reestructurar, y parte de la coordinación es eso, es reestructurar procedimientos y hacer orientaciones sobre esos temas, pero sí se está trabajando. Bueno, las prioridades son tener autonomía, para empezar, en cuanto a tecnológica, ¿no? Fomentar el desarrollo de aplicaciones. Otra cosa importante también es lo que dije, no pedir documentos o trámites que el mismo gobierno tiene, y eso tiene que ver mucho con sistemas. Buscamos la eficiencia económica y también la eficiencia de resultados. Eso es como la tarea de la tecnología, ¿no? Estamos buscando los mejores desarrollos que sirven ya, hay otros que están a la mitad. Entonces estamos consolidando desarrollos y estamos implementando que esos desarrollos sirvan en toda la administración pública para hasta cierta forma economizar, que exista transversalidad y que exista transparencia. Sí. Comentaba cuando estaba haciendo la explicación del diagnóstico que había un cruce biométrico propio que estaban desarrollando, que tenía un costo de 29 millones de pesos. ¿Eso va a aplicar para todas las dependencias o específicamente a dónde va a estar dirigido ese cruce? En realidad es el motor. El tema de los biométricos tiene varios como capas de complejidad. Aquí el motor es el propio, y esa es una de las prioridades de este gobierno, poder compartir el software con las mismas dependencias para que no haya gastos extras en lo mismo, ¿no? O sea, eso es como muy claro, y eso tiene que ver con la transversalidad y también la transversalidad de infraestructura. Eso implica que si yo tengo un centro de datos donde se pueda alojar otra secretaría, pues que se aloje en ese centro de datos propio. O sea, sí es un tema prioritario
que estamos ya implementando en muchos casos. ¿Y van a considerar ahora pymes? Hace un año, en julio pasado, el anterior coordinador decía en un foro de gobernanza y tecnología que iban a considerar, en lugar de ahora empresas grandes que tenían contratos desde las administraciones pasadas, que iban a considerar a pequeñas y medianas empresas para generar estos software para toda la administración. ¿Va a ser así o van a generar van a considerar también empresas grandes para que desarrollen este software compartido? En realidad la idea que tenemos es promover el contrato a pymes. Ahí tendría que intervenir varias secretarías porque tiene que ver con la forma en la que el gobierno contrata empresas, pero también estamos viendo ese tema, porque sí estamos convencidos en fortalecer y contratar a las pymes. Sí, es sin duda. Yo creo que ya sí podríamos después volvernos a ver y le cedo el lugar a la secretaria. Buenos días, son las 9 de la mañana, un poquito más, entiendo. Entonces, si les parece bien, tomo 3 preguntas, las sumo a las que ya fueron formuladas, las contestamos y después abrimos otra ronda. Ahí, por favor. Sí, muy buenos días. Yo soy un periodista freelance mexicano radicado en Montevideo y escribo de comercio internacional. Y me interesa preguntarle, bueno, primero que nada, un planteamiento que ha hecho el presidente López Obrador es en el sentido de que se intenta o se intentará ampliar el comercio con América Latina. Y aquí mi pregunta es, ¿qué se puede hacer en el caso del Mercosur y concretamente de Brasil? Cuando sabemos que estos países, pero especialmente Brasil, pues tienen prácticas proteccionistas muy intensivas. Inclusive teniendo acuerdos de complementación económica, se dan el lujo de detener los flujos de exportaciones mexicanas, como fue el caso de la industria automotriz. O conozco, por ejemplo, también el caso de Gruma, de Maseca, que, por ejemplo, no puede exportar Maseca mediante un argumento no arancelario. Entonces, aquí mi pregunta es, básicamente, ¿qué hacer frente a esta situación de proteccionismo que se da en América del Sur? Muchas gracias. Otra pregunta, por favor. Les voy a pedir que para ampliar la participación, cada uno de ustedes haga una sola pregunta. Aquí adelante, por favor. Buenos días, secretaria. ¿Por qué motivos cree que la economía mexicana se encuentra estancada en estos momentos, según lo demuestran datos del INEGI? ¿Y qué hace falta para alcanzar la meta de crecimiento del 4% que prometió el presidente? Gracias. Muy bien, gracias. Aquí adelante. Secretaria, buenos días. Juan Carlos Machorro, del portal Expoc. Secretaria, quisiera saber su opinión de que se acaba de presentar el índice de sustentabilidad por parte de la Bolsa Institucional de Valores, que está fomentando a las empresas responsables y sustentables, un rubro que el presidente le da mucha importancia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias. Gracias. Entonces, las primeras 2 preguntas que se formularon antes tienen que ver con microfinanciamiento y financiamiento a pymes, micro, pequeñas y medianas empresas. Y ahí lo que les puedo adelantar es que sí hay una política de apoyo a los emprendedores. Y esta política tiene que ver precisamente con el programa de microcréditos para el bienestar, también conocido como tandas. El año pasado se dispersaron 354,000 microcréditos de 6,000 pesos cada uno, con un periodo de repago, con un periodo de gracia para el repago de 3 meses y pagos mensuales. Este programa lo hemos presentado acá y, como saben, incluye este primer crédito, que una vez que se cubre su totalidad al 100%, se abre una opción de contratar un segundo crédito
por 10,000 pesos y bajo la misma mecánica un crédito por 15,000 pesos. No, ¿me permite terminar? Gracias. Para este año vamos a ampliar tenemos un presupuesto de 2,500 millones de pesos. Esto significa que con el repago que vamos a tener, más los 2,500 millones de pesos, vamos a tener nosotros capacidad de empezar a dar segundos créditos y primeros créditos. El año próximo vamos a tener de nuevo con el repago primeros, segundos y terceros créditos. Entonces, digamos, esto va a ser la dinámica que va a tener este programa. Eso es, digamos, por el lado de los microcréditos, de los microempresarios, los empresarios muy pequeñitos que empiezan a tener su negociación. El presidente habla acá a menudo del apoyo a la economía popular. Estos microcréditos están destinados precisamente a los sectores que no tienen acceso al financiamiento que ningún banco les otorgaría un crédito, y es por eso que estamos atendiendo esa población que nos parece muy importante y que va a reactivar la economía popular. Estamos hablando de pequeños talleres, de preparación de alimentos, estamos hablando de talleres de costura, es decir, estas actividades de emprendimiento que hay a lo largo y ancho del territorio nacional. Y en nuestra dispersión nosotros estamos enfatizando la parte de zonas de marginación, de zonas marginadas, de alta y muy alta marginación y zonas con violencia. Entonces, este es un primer programa. Apoyo para otro tipo de emprendimientos, tenemos programas de garantías en asociación con AFIN, en asociación con un convenio que firmamos con el Banco de Bienestar. Entonces, tenemos formas de también garantizar los créditos con estos apoyos para que los emprendedores que tienen ya consolidado su negocio, que lo han llevado a un tamaño de pequeño o mediano, tengan también un apoyo por parte del gobierno federal. Respecto al comercio internacional y la posibilidad que tenga México para diversificar su comercio con América Latina, efectivamente tanto con Argentina como con Brasil tenemos acuerdos de complementación económica, y estos acuerdos de complementación económica pues estamos sentados a la mesa precisamente con Brasil para ampliar el acuerdo de complementación y ver las posibilidades que tengamos para hacer un acuerdo más amplio, más ambicioso. Estamos mirando las sensibilidades de los sectores, pero lo que puedo anunciar es que estamos sentados a la mesa con ellos, como estamos sentados también a la mesa con Argentina. Pero no es lo único que estamos haciendo en América Latina, estamos negociando bajo Alianza del Pacífico. Ecuador se quiere incorporar a Alianza del Pacífico como un socio un asociado pleno al acuerdo, y para ello tiene que tener acuerdos bilaterales con cada uno de los miembros. Ecuador lo tiene con los otros 3 miembros de Alianza del Pacífico, pero no con México. Es por eso que desde el segundo semestre del 2019 hemos iniciado con el gobierno de Ecuador la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio. Estamos sentados a la mesa con ellos. De nuevo, estamos mirando todavía las sensibilidades del sector agropecuario, del sector pesquero, que son muy importantes. Ecuador es un país que puede ofrecernos temas para nosotros de comercio, pero sobre todo el país que tiene más inversionistas extranjeros en Ecuador es México. Entonces necesitamos ampliar nuestra relación económica, porque justamente la presencia de inversionistas mexicanos en ese país puede abrirnos, no solamente seguir ampliando esa inversión, sino abrirnos caminos para el comercio exterior.
la economía mexicana. Si me permite responder, porque es que si no, no les damos oportunidad al resto en participar. ¿Perdón? A ver, díganme. Es que yo pregunté sobre el procedimiento, los formatos y no respecto a las tandas de bienestar. Por eso, disculpe, le levanto la mano para que pueda enfatizar el camino, la solicitud, la ruta, en este caso, como usted dice, secretaria, en las zonas marginadas. Por favor. Gracias. Y yo le pregunté sobre cero presupuesto para los programas de emprendedores, no de pymes, secretaria, discúlpeme, y le pregunté sobre la unidad de contenido nacional para el sector energético. Y nada. Si me permite, estoy respondiendo de manera global, entonces si me permite, lo de la unidad de contenido lo iba a ligar con otro de los temas, pero les contesto ahora mismo. La unidad de contenido nacional. Esta es una unidad que quiere crear cadenas de proveeduría y quiere garantizar la transferencia tecnológica. ¿Y para qué sectores? En particular, para el de hidrocarburos y el de electricidad. Estamos trabajando muy de cerca con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad, y para este año hay un presupuesto de 150 millones de pesos. Ahora, para el caso de las tandas, nosotros, este es un programa que llevamos de manera transversal con bienestar. Y en esa transversalidad, nosotros lo que hacemos es, bienestar nos identifica a los beneficiarios potenciales. Después nosotros tenemos que hacer una serie de filtros de esos beneficiarios potenciales que vienen precisamente del Censo de Bienestar que se levantó el año pasado. Entonces, de este Censo del Bienestar tenemos aproximadamente un potencial de 7 millones de beneficiarios. De estos 7 millones, les digo, tenemos que hacer los filtros necesarios, y sobre todo porque, a diferencia de otros programas sociales, en el caso de los microcréditos para el bienestar, cuando a uno le dicen, ¿quiere usted un crédito? Sí, ¿no? Es altamente probable que la respuesta es que sí. Pero cuando a uno le hacen la pregunta de, ¿quiere usted pagar un crédito que le otorguemos? Ahí ya uno dice, no, pues a ver, no sé, no. Entonces, justamente la pregunta que se hizo en el censo fue, ¿quiere usted un crédito? Sí. Entonces, por eso es que tenemos que ir filtrando esos 7 millones de potenciales beneficiarios y luego irlos a buscar y decirles, oiga, usted que manifestó un interés por tener un crédito, ¿quisiera usted considerar estas variables? ¿Por qué? Porque es muy importante la revolvencia. Entonces, en la medida que nosotros garanticemos y focalicemos mejor, encontremos mejor a aquel emprendedor que efectivamente quiere recibir el crédito, entonces vamos a poder focalizar. Entonces, la demanda de nuestro programa la tomamos del censo, y son los servidores de la Nación los que van a las localidades y levantan. Ahí levantan la información en un par de visitas, primero en ese primer censo y segundo en la segunda visita. Una vez que se levanta la segunda visita, nosotros ya con esa información podemos empezar el trámite de la dispersión del crédito. Eso fue como dispersamos nosotros los 354,000 créditos el año pasado. A diferencia también de otros programas sociales, este es en una sola exhibición. O sea, nosotros no es en forma recurrente como puede ser en Jóvenes Construyendo el Futuro, o como la pensión de adultos mayores, o como la pensión de personas con discapacidad. Acá se hace una sola exhibición, 6,000 pesos, y se espera que haya el repago. Nosotros justamente por eso es que empezamos con órdenes de pago, vamos a migrar hacia la tarjeta, pero de nuevo nos ha funcionado bien la orden de pago y el repago. En términos de los repagos, estamos trabajando mucho para volver a contactar a los beneficiarios y darles la capacitación. Hay programas de capacitación sobre presupuesto, crédito, ahorro, para que estos pequeñitos negociaciones puedan aprovechar este financiamiento y crecer.
¿no? Entonces, es ahí donde estamos focalizando. No es un programa de autoinscripción, ¿no? No es que tengamos abierta la convocatoria, sino que nosotros recibimos de bienestar, de la Secretaría de Bienestar, para ello firmamos un convenio, ¿no? Y estamos viendo también la posibilidad de ampliarlo y hacer de nuevo un programa más transversal para poder colaborar con otros programas del gobierno federal, como bien podrían ser Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando Vida, pero en eso es en lo que estamos trabajando este año. Estos son emprendedores, estos 354,000 son pequeños emprendedores. Cerramos el INADEM, como ustedes lo saben, por instrucción del presidente de la República. Ese proceso terminó en junio y los recursos que tiene la Secretaría disponibles son los programas de garantías que ya les mencionaba. Ahora, paso a la pregunta de la economía mexicana, de por qué se presentó este estancamiento y cuáles son las perspectivas. ¿Quién me lo pregunta aquí adelante? Y cuáles son las perspectivas para el próximo año. A ver, si uno tuviera que identificar los principales factores que impusieron algunos retos el año pasado, pues seguramente uno de ellos sería la incertidumbre por la ratificación del TEMEC. A pesar de que México lo ratificó en el verano, pues en realidad persistían dudas en nuestros dos socios comerciales, tanto Estados Unidos como México, a lo largo del 18. Y eso hacía que hubiera lo que se llama pues inversionistas expectantes, ¿no? Esperando a ver cuáles eran las nuevas reglas del juego, cuáles iban a ser las nuevas reglas del juego para los próximos años en nuestra relación con Estados Unidos y Canadá, y por tanto la inversión, que es uno de los componentes importantes para el crecimiento, se mantuvo a la expectativa. También a lo largo del año tuvimos una tasa de interés alta, entre las más altas del mundo, incluso en términos reales. Iniciamos el 2018 con una tasa de interés de 8.25% en términos nominales, mientras que esa tasa fue disminuyendo a lo largo del año. Una tasa de interés alta hace que compite, digamos, con la inversión productiva, con los rendimientos de la inversión productiva. También hay que reconocerlo, todos los primeros años de gobierno se registra una suerte de rezagos y retrasos a la hora del ejercicio del gasto, en particular del gasto de inversión, y eso generó que muchos de los proyectos que iban a impactar, de infraestructura que iban a impactar en la actividad económica de 2018, se empezaran a ejercer hasta el segundo semestre, y por ello su impacto en el crecimiento de 18 no alcanzó todo el potencial que podía alcanzar. Asimismo, recibimos un alto nivel de deuda contra PIB. Y eso pues hacía que una parte significativa de los ingresos públicos tenían que destinarse al pago de intereses, y por tanto restaba la capacidad que tenía el gobierno de incidir. Bueno, digamos, estos serían a grosso modo factores que estarían explicando, factores internos que estarían explicando un menor crecimiento, una menor trayectoria de crecimiento, y si a eso le sumamos la desaceleración internacional, pues nos lleva a que los resultados que fuimos observando a lo largo del año hicieron que el crecimiento fuera mucho más lento de lo que originalmente se planeó. ¿Y cómo vemos el año 2020 para adelante? Bueno, la incertidumbre del TEMEC, ¿no?, de la firma del Tratado de América Latina, pues
prácticamente está resuelta. Tenemos el caso de Canadá, pero me acaban de avisar justamente que entró, ya pasó la primera lectura en el Parlamento en Canadá y estamos esperando la segunda lectura del TEMEC va avanzando la votación en el Parlamento canadiense. Entonces ahí estamos en un buen lugar. La inflación se mantuvo dentro del rango que fija Banjico y para la primera quincena de enero tenemos una inflación anualizada de 3.18%. ¿no? Entonces no hay un aumento de precios y eso siempre es un factor conducente al crecimiento. También tenemos un tipo de cambio estable, ya lo decía el presidente, que con los movimientos en divisas derivado de la declaratoria de emergencia por el virus, el coronavirus en China, el peso aparentemente resistió bien estas presiones, ¿no? Seguimos por debajo de 19. Pero incluso estar un poquito arriba de 19, no tenemos presiones inflacionarias que estén detectadas. Las finanzas públicas sanas es otro factor que ayuda a generar confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros. Hay una reducción sensible de la deuda que pasó del 46.1% del PIB al 45.8% al cierre del 19 y una reducción a lo largo del año y sobre todo a principios de este año se anunciaron medidas importantes respecto a reestructura, renegociación de pasivos del gobierno federal por 20.130 millones de dólares y una reducción de 5.000 millones de dólares de Pemex. También por el lado del consumo hemos visto un aumento en términos nominales de 16% de los salarios de los salarios en 19 y de 20% en 2020. Entonces, sí vamos a seguir teniendo ese impulso del consumo importante y luego por el lado de la inversión, pues estamos teniendo importantes efectos de inversión como TEMEC, tasa de interés, comportamiento del tipo de cambio. La inversión extranjera, que es otro indicador importante en términos para el lado de la inversión, la cifra, ustedes, aquí hago un paréntesis, como saben, la Secretaría de Economía recopila los datos de inversión extranjera directa y en esa inversión extranjera el último dato que tenemos ya armonizado con el Banco de México es al enero-septiembre del 19, que es 26.000 millones de dólares. En un par de semanas vamos a hacer el anuncio de todo el año, pero las cifras se ven bien hasta donde me han reportado esta semana, ¿no? Entonces vamos a tener, también hemos tenido un crecimiento importante de la inversión extranjera directa. Las remesas han seguido aumentando y hay una menor tasa de interés. Entonces, todos estos elementos sumados hacen que las perspectivas de crecimiento para 19 sean importantes. Tal vez lo que nos puede estar viendo un poquito que la desaceleración mundial pues ha continuado, ¿no? Es decir, no ha habido un repunte en los indicadores, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales no han señalado cambios significativos en esas tendencias. Sin embargo, yo lo he estado afirmando repetidamente en las últimas semanas, México parece ir a contracorriente. Ante los giros proteccionistas del mundo, México logra el TEMEC. Cuando hay problemas de finanzas públicas en América Latina, México sale con finanzas públicas sanas y con una inflación controlada. Cuando en el mundo hay algunas protestas sociales derivadas de caídas en los ingresos reales de la población, México aumenta el salario mínimo 16 y 20% en 2 años consecutivos. Entonces, en algún sentido vamos a contracorriente de tendencias importantes en indicadores
del resto del mundo. Entonces, por eso es lo que nos hace ser optimistas. No es un optimismo fundado en indicadores poco sólidos. Somos optimistas porque se están articulando una serie de políticas económicas, sociales, comerciales que hacen que podamos ser optimistas respecto al crecimiento. Y tengo una pregunta más que tiene que ver con el índice de sustentabilidad. Efectivamente, más y más organizaciones, tanto financieras como económicas, incorporan estas nuevas mediciones del desempeño económico que tienen ya una dimensión medioambiental. Y es el caso del índice que nos mencionaba y del cual se hacía. ¿Quién me hacía la pregunta? Tú me hacías la pregunta, gracias. ¿Qué me hacía la pregunta? Entonces, ahí, digamos, esta es una tendencia importante. Creo que México tiene todavía espacios importantes en el trabajo, en particular en la Secretaría de Economía, pues estamos atendiéndolo desde el punto de vista de la economía circular, lo estamos atendiendo desde una mejora en las prácticas de minería, en términos de remediación de la actividad minera. Entonces, creo que es un índice importante. Sí, aquí no ha preguntado, aquí adelante y aquí. Primera fila. Es que ya preguntamos. Para complementar lo de América del Sur. Gracias. Si tomo estas preguntas. ¿Puedo hablar? ¿Sí me da la palabra, secretaria? Mire, en primer lugar, yo no sé por qué siempre nos falta altura de miras en la Secretaría de Economía. Y desde que yo tengo uso de razón, nunca hemos crecido ni siquiera a la tercera parte de lo que debiéramos de crecer como mínimo. El pueblo de México demanda 1.200.000 empleos y el pueblo de México no los recibe. Siempre son miel sobre hojuelas, no de su administración, le aclaro, de las anteriores administraciones. Hay un gran disgusto entre los conocedores porque eso es un monumento a la ineficiencia. No, con usted, lo aclaro, no tengo antecedentes ni datos duros para decirlo, pero históricamente el hecho que la economía mexicana haya crecido el 2% en los últimos 36 años y que la población haya crecido el 2%, anula toda movilidad social, anula todo proyecto de nación. Ahora, yo sí le quiero decir, es largo mi observación, y perdóneme, pero estuve esperando ya 2 días para hacerle esto. Como mexicano me inquieta mucho, y se lo hago con la mejor intención. No, es una crítica constructiva y propositiva y respetuosa, para empezar. Hay la situación de que tenemos, ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? Bueno, pues nosotros estamos en una situación de un mundo globalizado, no estamos en autarquía, dependemos de muchos factores externos. Resulta que tenemos la situación de el objetivo principal de la cuarta transformación, ¿cuál es? El bienestar social, la economía del bienestar. Bien, ¿y en qué nos enfrentamos? A 2 cosas: la economía del conocimiento y la sociedad de la información. Esos son los 2 aspectos. Ahora, ¿cuál es la ruta crítica para que esta cuarta transformación no subutilice la capacidad de liderazgo del presidente? Porque la capacidad de liderazgo del presidente es muy grande y el apoyo que tiene la población es muy grande y la esperanza también. Yo ahorita veo más de lo mismo, o sea, en el sentido de por las ramas, y le voy a decir por qué, se lo voy a decir frontalmente por qué. Resulta que venimos de 36 años de neoporfirismo, venimos de 26 años de una subutilización del tratado, y ahí es donde yo quiero decirle, el Tratado de Libre Comercio no dio un ingreso per cápita aceptable, no dio el empleo aceptable, el coeficiente de Gini, que como usted sabe mide la desigualdad del ingreso, no ha sido favorable, es de los países más desiguales, no hay ningún desarrollo regional equilibrado, no hay un crecimiento sustentable sostenido, ¿verdad? Eso de estar dando dinero es bueno,
de ayudar a los estratos de abajo, pero no puede ser sostenido, porque no habrá los ingresos, necesitamos crecer para desarrollarnos. Entonces, ante esta situación de que el Tratado de Libre Comercio no dio los resultados que debiera dar, es evidente, no los dio en lo más importante ahorita del presidente, que es la economía del bienestar, en eso no lo dio, es evidente. Ahí está el coeficiente de Gini, lo puede checar, ahí está el ingreso per cápita, lo puede checar, es evidente que no lo dio, es un modelo fracasado. Y no porque la globalización sea fracasada ni la privatización, sino porque lo hacen a su gusto, los tecnócratas lo hacen a su gusto en detrimento de la población, es evidente. Entonces yo le quería decir, las tesis centrales de este modelo, fortalecer el mercado interno. ¿Qué está haciendo su secretaría en este más de un año en fortalecer el mercado interno? También está la situación de cómo aprovechar, cómo tener un desarrollo regional. Desarrollo regional ha de estar ahí en el olvido de la Secretaría de Economía porque no se ha hablado de ello. El inventario de proyectos potenciales y actuales de agrupamientos. Como ustedes saben, Porter, en materia de competitividad, que es el indicador más importante, habla de que cualquier modelo de competitividad tiene que basarse en agrupamientos industriales. Yo no he visto que haya un listado de agrupamientos industriales por región y subregión, mucho menos que haya un listado de proyectos estratégicos por subregión o por municipio, que son los únicos que pueden mover la curva de posibilidades de producción hasta el exterior y dar una pauta de crecimiento sustentable. En paralelo, tampoco tenemos de los clústeres un esquema de financiamiento del desarrollo. Entonces, si no tenemos un mercado interno con puntos específicos, que ya perdimos 12 meses, que para retomar el crecimiento, ahorita ya nos están apuntalando que para baja. Si va a ser otra historia de 2% anual, si olvidó la cuarta transformación, lo que prometió siempre a lo largo de décadas de lucha, que era satisfacer el empleo requerido para la población, la cifra es 1.200.000, señora secretaria. La cifra es 6%, no es 4%, y estamos en 0%, ni siquiera el 2% que tanto criticábamos, y me incluyo yo. Entonces, insisto, es como una torre de vidrio donde están todos aplaudiendo, pero la economía del país no crece como debiera. Ahora, en materia de los proyectos estratégicos, que no sé cuáles son porque no hay letra, no se les ha hecho un estudio FODA, que es lo que se sugiere llevar a cabo. A cada proyecto, a cada clúster potencial y real. Sin eso, no es mi opinión, quiero aclararle. Son 300 años de acervo de conocimiento histórico, y usted es historiadora, debe de saberlo muy bien. Igual que yo también tengo un doctorado con especialidad en historia, dentro de mis especialidades, lo sé bien. México ha llegado tarde a todas las transformaciones estructurales del mundo. Ahorita mencionamos la situación de la sociedad de la información y la sociedad y la economía del conocimiento. Nos faltó agregar la cuarta revolución industrial del Internet, de hacer las cosas. Bien sabe usted que en 4 años los empleos van a variar. Bien sabe usted que no estamos preparados para eso. Bien sabe usted que con un número de escuelas públicas de reciente creación no vamos a prepararnos en robótica, mecatrónica, nanotecnología, inteligencia artificial, entre muchas otras. Entonces, el problema ya central es ¿qué estamos haciendo para aprovechar el TLC? Porque echan las campanas a volar, ahí viene el TLC, pero si el TLC en los últimos 25 años nos dio basura nada más, nos dio basura. Y hay un tema fronterizo muy importante, las asimetrías. Nos tuvo que venir a decir el BID, nos tuvo que venir a decir CEPAL, haga política pública, porque El Salvador y Nicaragua han reducido la brecha. Ustedes por un tratado de libre comercio no la han reducido. Bien que lo sabemos. El desarrollo de proveedores para el mercado, ya voy a terminar, es que es muy abultado, y bueno, ya voy a terminar. Si me lo permite, termino. ¿Sí? Entonces ya nada más.
el esquema de recuperación económica de reactivación tiene nombres y apellidos. Es reducción del ISR, es aumento de la deducibilidad de servicios, de prestaciones, es la deducir aceleradamente los activos. Hay muchas series, no voy a voltar aquí porque me llevaría 2 horas hablando, pero esos son los temas centrales. Y aquí el objetivo es el 6.5 que ya ocultaron. ¿Dónde quedó la baraja? No sé. Ya nadie habla del 6.5. Hablan que si acaso el 2%, el pueblo no aguanta otro sexenio de 2%. El pueblo no aguanta otro sexenio de cero movilidad social ascendente, sostenida y sustentable, equilibrada e incluyente. Eso no se da con lo que están dando abajo. Lo que están dando abajo es muy bueno, pero hay que fomentar y promover. Ya estoy harto de que la Secretaría de Economía es un parapeto más del ineficiente gobierno mexicano, al juzgar hasta donde nos quedamos con Ildefonso Guajardo. Aquí no estoy juzgando ni nada, simplemente estoy expresando muy respetuosamente, doctora, las inquietudes que tengo. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Tomo la última pregunta aquí adelante y un comentario brevísimo si es solamente para comentar la respuesta. No, solamente para el complementar. Gracias por el tiempo, de verdad. Oye, amigo, pero ya me dieron la palabra, ¿sí? Bueno, doctora Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio, Proyecto Puente de Sonora. El presidente ha manifestado que los recursos naturales de que dispone el país pues son necesarios aprovecharlos precisamente para impulsar el desarrollo. En Sonora, usted sabe muy bien, tenemos un estado que es eminentemente minero y que, bueno, aproximadamente el 17% de nuestro producto estatal tiene que ver con las actividades mineras, además de un 8% adicional que depende de las cadenas productivas relacionadas al sector. En específico, hemos sabido desde hace alrededor de 5 o 6 años que se descubrieron yacimientos muy ricos en litio en Sonora, y en alguna ocasión aquí el presidente la emplazó a darnos a conocer un plan para el aprovechamiento, no nada más de la extracción del mineral, sino el aprovechamiento, industrialización y proceso de esta riqueza que, bueno, pues sabemos, así como decía ahorita compañero Carlos Cabeza, pues hemos llegado tarde a todas las revoluciones. En este caso el litio se está utilizando precisamente para el desarrollo de la industria tecnológica, muy en específico la industria de los autos eléctricos, computadoras, celulares, etcétera. A mí me gustaría, siendo muy breve, que nos diera algún norte de qué está pensando hacer el gobierno federal al respecto de esta riqueza en términos de litio, aparte de que, bueno, hay decenas de proyectos de minas en Sonora pues que están en proceso. Se han abierto, si mal no recuerdo, 3 minas en las últimas semanas, de oro, de cobre y alguna de zinc que anda por ahí. Entonces, si pudiera explicar un poquito cuál es la política alrededor de este asunto del aprovechamiento de la riqueza mineral. Gracias. Sí, por favor, atrás. Y ya procedo a contestar. Sí, perfecto. Muchas gracias, secretaria. Mire, la pregunta concreta es, usted dice que están sentados a la mesa de negociaciones con Brasil. Y aquí la pregunta concreta es si, como en el caso de la industria automotriz, México nuevamente va a ceder ante el estilo de Brasil de administrar el comercio en vez de ir hacia un modelo de comercio libre. Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con el caso de Paraguay? ¿Se está negociando un acuerdo? ¿Hacia dónde va el caso con Paraguay? Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Yo esperé conscientemente que es una cosa importante que quiero decir de media hora. Sí, es breve. A ver, perdón. ¿Me permiten decirlo? Nada más, tenemos el caso del Valle Mexicali, que están perdiendo. ¿Dónde? Es que va a contestar a los compañeros. Sí, pero digo, es la última observación. Que sea ¿No lo puedo? Si nada más es breve, por favor. Dígame, del Valle Mexicano. Dígame. Que están perdiendo sus terrenos porque Nacional Financiera o Financiera Rural ha actuado de una manera muy dolosa y hay un grave problema y nomás lo hago de su conocimiento de manera marginal. Gracias. Bueno, entonces, yo creo que, pues para responder a algunos de los temas
Ha sido una instrucción clara del presidente López Obrador que no podemos apostar todo en los tratados comerciales, pero tampoco podemos abandonar lo que ellos han creado. Hacia donde tenemos que avanzar es hacia combinar la manera en cómo nos conectamos a la economía global con el desarrollo del mercado interno. Sí me queda claro la importancia del mercado interno, sí tengo claridad de cómo podemos desarrollar el mercado interno, y eso tiene que ver con ver cuáles son las cadenas de proveeduría de las empresas y dónde podemos intervenir, con qué estímulos. Ahora, la Secretaría de Economía tiene que actuar de manera transversal. Nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de estímulos fiscales, pues nosotros no manejamos la política fiscal. Entonces, ese es un tema que trabajamos de manera transversal con la Secretaría de Hacienda. Cuando usted me habla, por ejemplo, de algo que es muy importante, de la deducibilidad. Bueno, la deducibilidad la tengo que acompañar con las decisiones de la Secretaría de Hacienda, porque la política fiscal y en particular la tributaria se define en la Secretaría de Hacienda. Ahora, efectivamente, México es un país desigual, lo sé muy bien, no solamente por el índice de Gini, por otros elementos, y no solamente es desigual en términos de ingreso, es desigual en términos de regiones. Y por eso es que en la Secretaría de Economía administramos un programa, el programa de desarrollo libre, el programa de la zona libre de la frontera norte, justamente donde hemos, en conjunto con la Secretaría de Hacienda, reducido el ISR de 30 a 20% y el IVA de 16 a 8%. Estos son estímulos fiscales que hacen que las empresas puedan relocalizarse en esos lugares a lo largo de los 43 municipios fronterizos y se pueda desarrollar esta zona. Como además vigilando y teniendo en cuenta los ingresos de los trabajadores. ¿Para qué? Para que no solamente los beneficios fiscales se los lleven las empresas, sino que también parte de estos desarrollos regionales beneficien a los trabajadores. Y por eso es que el presidente me instruyó buscar trabajar de la mano con la Secretaría del Trabajo para que en el año de 2019 el salario mínimo en esta zona de la frontera norte fuera el doble. Entonces, el año pasado el salario mínimo era 102 general y 176 en la zona fronteriza. Este año solamente aumentó 5% y estamos en 185 pesos diarios. Es decir, al lado de un desarrollo, de unos estímulos fiscales otorgados a las empresas, también se aumenta el ingreso de los trabajadores de nivel de salario mínimo. Entonces, uno de los proyectos regionales es precisamente el de la zona libre de la frontera norte. La Secretaría de Economía hemos trabajado con todos los secretarios de Desarrollo Económico. El año pasado nos reunimos por lo menos 6 veces con todos los secretarios de Desarrollo Económico. Ellos son nuestras contraparte en los estados. ¿Para qué hicimos estas reuniones? Para encontrar las vocaciones regionales, para saber cómo podíamos impulsar proyectos de inversión, dirigir a empresarios que se acercan a la Secretaría buscando lugares donde invertir. Y así puedo decirles, por ejemplo, que impulsamos proyectos turísticos en Quintana Roo, proyectos de fertilizantes en Durango, proyectos de ciencia de datos en Yucatán, en Sinaloa, en Puebla, que impulsamos proyectos hicimos un encuentro empresarial donde hubo más de 2,000 citas empresariales
en el Marqués Querétaro, en las instalaciones del Centro Nacional de Metrología en octubre pasado. ¿Para qué? Para que empresarios nacionales se pudieran conectar con las empresas de la industria automotriz, aeroespacial, electrónica y eléctrica. Participamos también en la FAMEX, en la Feria Aeroespacial, en abril pasado junto con la Sedena. ¿Para qué? Para encontrar las oportunidades y traer inversionistas que pudieran contratar y jalar a las pymes. Y estas son algunas de las políticas que hacemos. Ya contestaba yo la pregunta de contenido regional. Vamos a dispersar 150 millones para crear proveedores nacionales, disculpen, a los proyectos de desarrollo de nuevos campos petroleros en Pemex, de pesos, para este año, el presupuesto que tenemos para este año. Y en proyectos estratégicos, los proyectos estratégicos que se presentaron aquí en diciembre pasado, ya se llevaron el agua, oigan. Gracias. Los proyectos estratégicos no solo los lleva la Secretaría de Economía, los trabajamos en conjunto en mesas de trabajo con Comunicaciones y Transportes, con Hacienda. Para los proyectos estratégicos es clave que estén en la cartera de inversión de la Dirección General de Inversiones de Hacienda, que lleva el licenciado Jorge Nuño. Los proyectos de inversión de CENER, de Cenegas, de Comisión Federal de Electricidad. Y también entendemos los esquemas de financiamiento, ahí trabajamos con la Banca de Desarrollo, Bancomex, Nafinsa. En el caso del Valle Mexicali, pues haré del conocimiento de las autoridades respectivas ese tema. Voy a contestar la otra pregunta, si me permite. Gracias. Los recursos naturales Sonora, efectivamente, pues Estado minero. El presidente nos ha instruido no dar nuevas concesiones mineras en tanto no regularicemos y sepamos exactamente dónde están, en qué estatus se encuentra cada una de estas concesiones. Pero eso no significa que no haya nuevos desarrollos. Muchas gracias. Las concesiones, se da la concesión y luego entra un proceso de exploración, de desarrollo, de producción y finalmente de cierre. Entonces, por eso estas nuevas minas que se abren, no es que sean nuevas concesiones, sino que son el resultado de estos programas en los que se venía explorando, y una vez que se detecta la rentabilidad de la mina es que ya los inversionistas pues empiezan la operación misma de la explotación del mineral. En el caso del litio, ya hicimos el estudio en la Secretaría, ya tenemos todos los datos, sin embargo, y efectivamente la pregunta salió aquí, en esta sala, pero no le he presentado los resultados al presidente, porque cuando me llamó me llamó con los otros temas. No quisiera compartirlos con ustedes sin antes haberlos compartido con el presidente. Lo que les puedo decir, que eso es público y conocido, es efectivamente México tiene un potencial de crecimiento de litio, que efectivamente es un mineral que se va a usar o se usa crecientemente en las pilas, en las baterías eléctricas, ¿no? Entonces, ahí ya exploramos, ya en nuestro estudio incluye toda la cadena, desde la minería hasta la producción y aprovechamiento del litio. Porque lo que estamos buscando en la Secretaría es justamente que logremos conectar también más y más a la minería con el resto de la industria, para no exportar metales en su forma más primitiva, sino que logremos hacer un aprovechamiento, sobre todo los metales industriales, que el litio es uno de ellos. Al respecto del litio. En eso estamos, ya tenemos el estudio para Sonora y para otros estados. Sonora no es el único estado que tiene yacimientos, hay otros estados. Entonces ahí hay que conectar, hay que saber, por ejemplo, en qué tipo de procesamiento se requiere, qué tipo de planta de aprovechamiento.
y luego cuáles son los demandantes de las empresas. Entonces, de hecho, ya tenemos, les digo, ya tenemos toda la cadena, pero no se lo he presentado al presidente y creo que lo correcto es que yo se lo presente y seguramente me va a invitar a estar con ustedes otra vez para hablar de litio. Muchas gracias. Sí, dígame, finalmente ya… Los recintos fiscalizados estratégicos pasan, por ejemplo, 305,000 millones de dólares de mercancía en ambos sentidos y el valor agregado no mexicano es cero. La función de producción, como usted sabe, es realizar el trabajo de tecnología. Somos intensivos en mano de obra, ni siquiera las actividades de mano de obra las hacemos nosotros. Al otro lado es un furor de crecimiento y de este lado una marginación. Yo no sé si los recintos Free Trade Areas, Foreign Trade Zones, Economic and Strategic Areas, hay 2.500 en el mundo y todas son exitosas. El caso en México, que no haya más de 10 años de haberse promulgado, implica una papelización de tejido social muy lacerante del lado mexicano que difícilmente, si no vive en la frontera, no lo podría comprender. Gracias. Mire, los recintos fiscales, pues de nuevo, es una administración fiscalizada, es una administración que hace la Secretaría de Hacienda. Nosotros sí creemos que desde Economía es un mecanismo pues para facilitación de comercio, o sea, sí nos reduce los costos de transacción. Muchas gracias y buen día a todos. Ay, discúlpeme. De Paraguay no tenemos nada. Si me permite terminar, gracias. Entonces, de Paraguay no tenemos nada y de Brasil, le insisto, estamos en la mesa. Yo no puedo adelantar que vamos para nosotros es muy importante América Latina, nos queremos sentar con ellos. Brasil es un país difícil, México es como el opuesto de México, ¿no? México es una economía muy abierta, Brasil es una economía muy cerrada, pero creemos que podemos encontrar complementariedades importantes. Lo hemos estado trabajando con SADER y creemos que podemos encontrar esos espacios. Efectivamente, la experiencia de automotriz no nos da, pero queremos superar, digamos, y queremos saber si efectivamente no vamos a firmar algo que no sea en los intereses de México. Gracias. Solamente tienen derecho a preguntar una vez, puede ser más de 3 minutos.